Muy buenos días, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesús y les doy la bienvenida en esta mañana al devocional que vamos a compartir una vez más en el libro de Romanos. Pero antes les invito a cerrar sus ojos y acompañarme en esta oración para pedir la dirección del Señor. Gracias, Dios, te damos en esta mañana por la vida, Dios, por la salud que nos conservas aún. Gracias, Señor, por este tiempo, este espacio que nos brindas para compartir de tu palabra, Dios. Gracias te damos por el sustento que tú nos das, Señor, y porque nos has ayudado a pasar ese tiempo, Dios, siempre confiando en ti, siempre has provisto, Dios, para nuestras necesidades, no solo materiales, sino también emocionales, espirituales. Y sabemos que tú no pierdes el cuidado de cada uno de nosotros, Dios, de cada uno de tus hijos. Te damos gracias por eso y también te damos gracias por tu palabra, Dios, el mensaje que has dejado para nuestras vidas y por el cual, Dios, también queremos seguir tus pasos, queremos continuar en esta lucha, Dios, en este caminar cristiano. Y te pedimos, Dios, en esta mañana que nos ayudes para poder, Dios, guardar el mensaje en nuestros corazones y poner en práctica, Señor, en nuestra vida. Te pedimos también por nuestros hermanos que están pasando dificultades, para que tú confortes, Dios, consueles y animes a sus corazones también, Padre Celestial. Y por los hermanos que se encuentran enfermos también, para que puedas ayudarlos, a sus familias también, Dios, y todos juntos podamos seguir adelante y sobrepasar estas dificultades, estas aflicciones, Dios, propias del tema de salud que estamos viviendo. Te pido esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Y bien, ahora vamos a entonar un himno que se titula Para andar con Jesús. Para andar con Jesús no hay senda mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él, siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Cuando vamos así, como brilla la luz, en la senda al andar con Jesús, su promesa de estar con los suyos es fiel, si obedecen y esperan en Él. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Quien siguiere a Jesús, ni una sombra verá, si confiado su vida la da. Ni terrores, ni afán, ni ansiedad, ni dolor, pues lo cuida su amante Señor. Obedecer y confiar en Jesús
es la regla marcada para andar en la luz. Mas sus dones de amor nunca habréis de alcanzar, si rendidos no vais a su altar, pues su paz y su amor solo son para aquel que a sus leyes divinas es fiel. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Amén, hermanos. Así como indica como menciona la letra de este himno, debemos de seguir andando con Jesús, pero obedeciendo todo lo que Él nos enseñe, ¿no? Y en esta mañana quiero compartir con ustedes cómo hemos venido estudiando en los devocionales de las semanas anteriores el libro de Romanos, y en esta ocasión nos toca continuar con el pasaje que se encuentra en el capítulo 5. Voy a dar lectura al pasaje titulado Resultados de la Justificación, desde el versículo 1 del capítulo 5 hasta el versículo 11. Y por favor, me acompañan con sus vistas. Dice así la palabra de Dios. Capítulo 5, versículo 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén, hermanos. Les invito una vez más a cerrar nuestros ojos y vamos a orar para pedir entendimiento acerca de este pasaje que acabamos de leer. Señor, una vez más nos acercamos delante de ti para pedir, Dios, que nos ayudes a comprender y a poder examinar este pasaje, y que tu mensaje, Dios, pueda llegar a nuestra mente, nuestros corazones, y guardar, Dios, en nuestras vidas esta enseñanza para poder marcar, Dios, nuestro caminar, y que podamos también compartir, Dios, en el momento necesario, que en algún momento que tengamos una conversación o con personas que no creen, Dios, en ti, podamos presentar, Dios, el Evangelio, y podamos presentar también, Dios, lo que tú enseñas en este pasaje. Te pedimos que tú nos ayudes y nos guíes en este tiempo, que vamos a dar lectura detenidamente a todo este pasaje. Te pido esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y bueno, ahora vamos
a revisar de manera detallada cada versículo de este pasaje, teniendo en cuenta lo que ya hemos venido hablando en devocionales anteriores acerca de la fe, ¿no? Que su principio era en Abraham, y por medio de él habíamos también nosotros podido alcanzarnos la justicia que es por medio de la fe. Así que ahora en este pasaje que es titulado los resultados de la justificación, vamos a ver ya el siguiente nivel, ¿no? Comprendiendo que como base teníamos que tener fe para ser justificados. Ahora viene lo que sigue, ¿no? Una vez que ya hemos tenido conocimiento de Dios y creer en Jesucristo, vemos los resultados en este pasaje. Comenzando desde el versículo 1, dice que justificados pues por la fe, ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos la primera característica, ¿no?, de nuestra vida, ahora de nuestra nueva vida en Cristo, a partir de que lo recibimos como Señor y Salvador. Aquí se menciona que tenemos paz para con Dios, a diferencia de nuestra vida anterior, que en la cual no teníamos, ¿no?, esa comunión, la cual se puede también considerar como paz con Dios, ¿no?, tener esa comunión con el Señor, estar en sintonía, ¿no? Y aquí se menciona, tenemos paz para con Dios. El versículo 2 hace referencia también a Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí vemos dos características en una. La que vemos en este versículo, además de la paz con Dios, del versículo 1, aquí se ven dos características. Una que dice que tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes, es decir, que ya entramos, ¿no? Tú ya estamos firmes en la gracia de Dios, ¿no?, en la cual extendió mediante el sacrificio de Jesucristo, ¿no? Nos extendió esta gracia de la salvación, ¿no?, del perdón de pecados, y en la cual, dice este versículo, estamos firmes. Ahora ya conociendo el punto en el que nos encontramos, ¿no?, una vez que ya hemos entrado por medio de nuestra fe a esta gracia de Dios. Y otra característica dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, ¿no? Sabemos que tenemos una esperanza, aún aguardamos, ¿no?, la gloria de Dios, es decir, que la vida que tenemos aquí en esta tierra no es lo único, ¿no?, sino que una vez que ya hemos sido limpiados de nuestros pecados, hemos sido justificados, ahora tenemos esta esperanza, ¿no? Aguardamos la esperanza de la gloria de Dios, es decir, de compartir ya la vida eterna, ¿no?, después de que culminemos nuestro paso por esta tierra. Y tenemos esa esperanza y nos gloriamos, dice este pasaje, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos sentimos, ¿no?, honrados o privilegiados al poseer esta esperanza de que nuestra vida aún está escondida, ¿no?, en Dios, allá en los cielos, como dice también la Biblia, ¿no? Y aquí ya vamos tres, ¿no? Primero era la paz, también ahora ya tenemos firmeza en la gracia de Dios y esperanza en la gloria de Dios. Continuando en el versículo 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Aquí va una cuarta mención de ahora nuestro estado de justificación delante de Dios. No solamente, como se mencionaba, tenemos paz, estamos firmes en la gracia de Dios y tenemos esperanza en la gloria de Dios, sino que nos gloriamos en las tribulaciones, dice. ¿Qué quiere decir? Que ahora, como siendo ya justificados, vamos a tener tribulaciones, así como
tan igual como tenemos la esperanza de la gloria de Dios en la vida eterna, también tenemos la seguridad de que vamos a pasar tribulaciones. Sin embargo, aquí la actitud es la que hace la diferencia, ¿no? El gloriarse, el estar, ¿no? El estar conscientes de que esto tiene un propósito. El alegrarnos al saber que estamos siendo moldeados, que estamos siendo formados conforme el plan y la visión que tiene Dios de nosotros. Aquí nos explica la razón. Dice que sabemos que la tribulación produce paciencia. Y el versículo 4 dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Aquí todo el versículo 3, 4 y 5 forman parte de una misma idea, ¿no? Voy a leerlo junto para poder verlo de manera global, esta idea que menciona desde el versículo 3 hasta el 5. Dice así, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Todo esto parte desde el versículo 3, lo que les mencionaba de gloriarnos, es decir, ser conscientes y alegrarnos al ser o al pasar las tribulaciones. Y aquí nos menciona toda la secuencia, ¿no? De que la tribulación no solo es dolor, no solamente son dificultades, sino que produce en nosotros tener paciencia. ¿Por qué? Cuando estamos en estas circunstancias, ¿no? De tribulaciones, cuando vemos todo nuestro alrededor, esto es temporal, ¿no? No es una condición definitiva, ¿no? Las tribulaciones no son permanentes, son temporales. Y esto involucra de que si somos conscientes de que en un tiempo determinado se va a terminar la tribulación, podremos tener paciencia, ¿no? Es decir, esperar a que la tribulación culmine. Y se cumple lo que dice este versículo 3, ¿no? Que las tribulaciones producen paciencia en nosotros, sabiendo que no es el fin, no es el final las tribulaciones o circunstancias que pasemos, sino que en un momento determinado vamos a superar eso. Así que en nosotros, al tener la seguridad de que con Cristo somos vencedores, tenemos que pasar esas tribulaciones y en ese lapso, ¿no?, de espera tenemos paciencia en nosotros, ¿no? Produce paciencia. Y al tener nosotros esa paciencia, es decir, en esperar en el Señor que estos tiempos pasen, la paciencia, cuando nosotros ganamos esta paciencia de la espera, dice que también produce pruebas, ¿no? Cada vez que nosotros crecemos y maduramos en el entendimiento del Señor, en nuestra comunión, cada vez vienen pruebas, ¿no? ¿Por qué? Porque si es que nos acercamos a Dios, siempre vamos a tener estas tentaciones, no solo de parte de Satanás, sino también del mundo, de parte de nuestras concupiscencias, ¿no? Como se menciona en Santiago, si no me equivoco, habla de que nosotros mismos, ¿no?, somos a veces tropiezo para nuestro caminar cristiano. También sabemos que el enemigo está, ¿no?, como león rugiente, buscando que caigamos. El mundo también nos trata de separar de Dios. Así que si nosotros vamos subiendo en esta paciencia, vamos a encontrar pruebas, ¿no?, que traten de jalarnos atrás nuevamente. Y la prueba, dice, produce esperanza. Es decir, que cuando nos encontremos en esos momentos, ¿no?, de pruebas, vamos a focalizar, a enfocarnos en qué es lo que es realmente importante, ¿no? ¿En qué está puesta nuestra confianza? ¿En qué es lo que
hemos creído, ¿no? Nuestra convicción. Ahí se manifiesta realmente cuando pasamos por la prueba, eh, nuestras decisiones, ¿no? ¿Qué es lo que evaluamos como cierto o cuál es nuestra esperanza? Bien leíamos en el pasaje anterior de la devocional pasado acerca del que Abraham creyó en esperanza contra esperanza, ¿no? Es decir, la esperanza que le ofrecían sus ojos, su sentido común, contra la esperanza que le ofrecía Dios, no la promesa que le había dado. Así nosotros debemos ver nuestra esperanza, si es solamente material o física, en oposición a la esperanza que Dios nos brinda, ¿no? Así perdamos todo aquí, podemos ganar, ¿no? Como dice la Biblia, el que quiere salvar su vida la perderá, ¿no? Mas el que la pierde por causa de Cristo la hallará, ¿no? Así mismo, la esperanza de nuestros ojos, de nuestro sentido común, puede ser una, pero las promesas de Dios son las que son verdaderas, ¿no? Y aquí el versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza. Es decir, la esperanza en Dios no debería causarnos a nosotros, mejor dicho, no deberíamos ocultar nuestra esperanza en Dios. No deberíamos avergonzarnos en creerle a Dios, porque dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque si no tuviéramos este amor, nuestra esperanza en Dios, de repente nosotros trataríamos de pasarla desapercibido, de que no sea notorio a los demás, porque no estaríamos compartiendo de la palabra o de la fe en Cristo. Por el contrario, tenemos que nosotros, ya una vez que tenemos este amor, la fe, la esperanza, hacerla notoria, ¿no? En todas las circunstancias, sean buenas, sean malas, dar la gloria a Dios, reconocer que Él tiene el control de todo y por ese mismo amor que tenemos, no solamente es fe, ¿no? No solamente es esperanza, sino que también el amor hacia Dios debería motivarnos a salir. De repente muchos nos quedamos callados, de repente, y eso se puede interpretar como duda. No quiere decir que uno dude, sino que a veces no lo comparte. Y ese no compartir hace que de repente otras personas piensen que no tenemos esperanza. Pero aquí dice que el amor ha sido derramado en nuestros corazones, por lo tanto, la esperanza que tenemos en Dios no debería ser vergüenza, ¿no? El versículo 5 dice eso. Versículo 6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Aquí hace una alusión clara de que el Señor Jesús, como él mismo dijo, no vino a buscar a los que ya estaban, a los que no necesitaban médicos, ¿no? Sino que él venía a salvar lo que se había perdido. Y entonces aquí el versículo 6 nos hace recordar eso, que Cristo, cuando aún éramos débiles, dice, a su tiempo murió por los impíos. Quiere decir que el Señor, mejor dicho, no por nuestras obras, sino que Él, siendo aún nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él había muerto por nosotros. No es que Él nos debía algo, ¿no? Sino que fue su decisión darnos esa oportunidad, siendo malos. Y aquí, en el versículo 7, hace la comparación de cómo Cristo murió por los malos y cualquier persona, cualquier ser humano, ¿no? En su sentido común, dice el versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno.
Este versículo 7 es la descripción de repente de lo que nosotros pensamos como seres humanos, ¿no? De qué es lo que sería apropiado o justo, entre comillas, ¿no? De repente alguna actitud razonable podría ser que una persona muera por alguien que es justo, ¿no? Es decir, que ya le dé, por decir, una retribución a las obras que haya hecho otra persona, ¿no? Así es el razonamiento humano, ¿no? Pero el versículo 8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este versículo 8 complementa lo que decía el 6, ¿no? Que Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. El 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto fue antes, ¿no? Cuando nosotros no conocíamos, estábamos en nuestros delitos y pecados, ¿no? Estábamos muertos. Cristo murió por nosotros. Y el versículo 9 ahora nos hace una comparación. Nosotros ya no estamos muertos en delitos y pecados, ahora estamos justificados. Y ahora, si Cristo ya lo hizo antes, siendo nosotros malos, aquí dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, ¿no? Quiere decir que ahora ya no estamos muertos, ahora estamos justificados en su sangre. Y si antes lo hizo por quienes estábamos muertos, ahora justificados, ¿cuánto más no seremos salvos de la ira de Dios? Dice, por él seremos salvos de la ira. Y tiene sentido, ¿no? Si es que ya hizo el sacrificio cuando nosotros no conocíamos de él, estábamos lejos de él, cuánto más ahora estando cerca y reconciliados en comunión con Dios, seremos salvos de la ira, ¿no? Quiere decir de que no vamos a ver, ¿no? esa destrucción que se menciona también en la Biblia, sino que seremos salvos de la ira de Dios. Si ya estamos justificados, ¿no? Y cuanto más seremos salvos de la ira. Y recalca el versículo 10 lo que ya habíamos mencionado en el 6 y en el 8. En el 10 dice, por tercera vez, si lo vemos de esta manera, por tercera vez dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ya que por tercera vez se hace la comparación, si siendo enemigos, no solamente el versículo 6 como nos dice que éramos débiles, sí lo sabemos, antes éramos débiles. Versículo 8 dice que éramos pecadores, sí éramos pecadores. Aquí el versículo 10 dice que éramos enemigos inclusive de Dios. Éramos débiles, pecadores y enemigos de Dios. Con esas tres características fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, siendo débiles, pecadores y enemigos de Dios. Ahora, dice, mucho más estando reconciliados. Es decir, ya no somos débiles, pecadores ni enemigos de Dios. Ahora somos, como dice el versículo 9, estando ya justificados, y el versículo 10 dice, estando reconciliados. Ahora ya somos justificados por la muerte de Cristo, estamos reconciliados en Dios y por eso vamos a ser salvos de la ira de Dios. Y el versículo 10 dice, salvos por su vida. ¿Por su vida de quién? De Jesucristo. Cristo fue el primero, ¿no? que resucitó y subió a los cielos. Y va a ser, ¿no? Como dice la Biblia, el primero entre muchos hermanos. Así que esto se recalca por tercera vez aquí, ¿no? Ahora nosotros, ¿no? Para que no dudemos, para que mantengamos la esperanza, ¿no? Que no se nos entre la duda de que será, ¿no? ¿Cierto? Si que yo he sido realmente he caído o he tropezado, ¿no?
no tengamos la duda en que podamos acercarnos a Dios y podamos reconciliarnos, volver a levantarnos, ¿no? Si es que el Señor ya pagó el precio de nuestros pecados, de nuestra enemistad contra Dios, cuando nosotros no lo conocíamos, cuánto más después de haberlo recibido, después de haber sido justificados, de estar reconciliados con Él, seremos salvos, ¿no? por su vida, dice aquí el versículo 10. No debemos dudar, ¿no? del camino, de la esperanza que tenemos en Dios. Versículo 11, para terminar, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Todo lo que hemos mencionado, este vendría a ser la quinta cosa, ¿no? Como resultados de la justificación. Les mencioné el versículo 1 haciendo un recuento de todos estos resultados de la justificación, ¿no? Versículo 1, tenemos paz para con Dios. Versículo 2, entrada a la gracia de Dios. Nos gloriamos de la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 3 dice, nos gloriamos de las tribulaciones. Y aquí en el versículo 11 dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Aquí ya nos dice de lleno, ¿no? Nosotros nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, ¿no? Es decir, la persona de Jesucristo es un motivo ya de nosotros gloriarnos o de sentirnos, ¿no? De conocer realmente que estamos seguros andando en un camino real, ¿no? Porque Jesucristo nos proveyó de la salvación, Él resucitó entre los muertos, ¿no? Ascendió a los cielos y Él nos dejó, ¿no? el camino, el mensaje para poder nosotros también tener esa esperanza de la gloria de Dios. Aquí dice, y por quien hemos recibido la reconciliación, como termina diciendo este versículo 11, ¿no? Así que estos son los resultados, ¿no? de la justificación: paz para con Dios, entrada por la fe a la gracia de Dios, esperanza de la gloria de Dios, gloriarnos de las tribulaciones y gloriarnos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Y bueno, así como dice este pasaje, también se recalca 3 veces que siendo nosotros enemigos, fuimos reconciliados ya con Dios por la muerte de Jesús. Así que cuanto más ya estando justificados, reconciliados, seremos salvos por la vida de Jesucristo, no salvos de la ira de Dios. Así que este versículo o este pasaje, ¿no? que hemos compartido esta mañana refuerza ese sentido de esperanza que tenemos por el sacrificio que ya hizo Jesús y ese sentido de convicción, de seguridad, ¿no? en las promesas, en la gloria de Dios, en nuestra redención y en poder tener esa vida eterna al lado de Dios y del Señor Jesús. Así que, bueno, con este pasaje y con este devocional queda clara la intención de poder animarnos a seguir esforzándonos, perseverando en la esperanza, ¿no? que Dios nos ha provisto. Y bueno, hermanos, les agradezco por haber compartido este tiempo, de disponer de su tiempo para compartir juntos este pasaje de la palabra de Dios. Vamos a orar para concluir este tiempo devocional. Gracias, Dios, te damos en esta mañana porque tú nos has dado, Dios, el tiempo, nos das la disposición en nuestros corazones de juntarnos por este medio digital y poder, Señor, también animarnos unos a otros, poder siempre recordar nuestra comunión contigo, recordar siempre la esperanza que tú nos das, Dios, que tú nos has dado mediante el sacrificio de tu Hijo, mediante su vida, Dios, mediante su resurrección y todo el evangelio que nos ha dejado, Dios. Te damos gracias
porque en nuestras vidas también podemos ver tu mano, Dios, podemos verte a ti obrando y mostrándonos, Señor, siempre la salida, ¿no? Mostrándonos, Dios, qué es lo que quieres que aprendamos. Y siempre te pedimos, Señor, y encomendamos nuestros caminos, nuestras decisiones, para que sean confirmadas por ti y que podamos, Dios, esperar en tus tiempos. Cuando es el tiempo, sabemos que tú quieres lo mejor para nosotros, ¿no? Que tus caminos son más altos que nuestros caminos, ¿no? Y tus pensamientos que tienes hacia nosotros son de bendición, ¿no? De paz. Y te pedimos todo esto y también por nuestros hermanos que no, no se encuentran, Dios, de repente muy seguros, que nos ayudes a alentarlos, a animarlos, a que sigan adelante porque tú eres real, Dios, tú eres bueno y tú eres fiel, Dios, con cada uno de nosotros. Te damos gracias una vez más por todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Y bien, hermanos, les animo a seguir adelante y a poder encontrarnos la próxima semana con la segunda parte del capítulo 5, que es Adán y Cristo. Bien, saludos a todos ustedes donde se encuentren, a sus familias, y que Dios los bendiga. Nos vemos.